Bueno, Adriana Vilves y mi persona, ambos somos miembros de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas desde hace muchísimos años. Queremos de verdad dar un caluroso agradecimiento al Centro Venezolano Americano, justamente, no solamente por la invitación a presentar el concierto del día de hoy, sino por extender, digamos, a lo largo de los años este ciclo de conciertos que se ha vuelto tradición el segundo jueves de cada mes. El año pasado, digamos, hubo un ciclo muy basado, digamos, en el piano. El tema principal de este año es justamente la sonata, y bueno, cuyo plato fuerte justamente es la primera pieza del programa, de la cual les comentará Adriana, pero es siempre mantener justamente esta temática, aprovechando un maravilloso piano, el cual tuvo su protagonismo entre los años 80 y los años 90 en la sala José Félix Rivas, como lo es Bösendorfer. Tiene su historia, tiene su historia este instrumento, digamos, antes de estar justamente aquí. En una época en la cual, bueno, en la sala José Félix Rivas, la actividad orquestal era una cosa realmente trepidante. Había una orquesta ensayando a las 8 de la mañana, una a las 11, una a las 2, una a las 5 y a las 8 de la noche. O una orquesta estaba tocando o una orquesta estaba ensayando. No solamente cuando hacemos los conciertos en la sala José Félix Rivas, sino cuando veo este piano y me acuerdo, digamos, de esa época tan interesante, digamos, de la música en nuestro país. Nuevamente, muchísimas gracias y los dejo en la compañía de Adriana Vilves. Bueno, tenemos la sonata, como el ciclo se llama la sonata. Nosotros vamos a tocar la sonata de Rebecca Clark para viola y piano. Eso de viola y piano es viola-piano al mismo nivel de dificultad, ¿okay? Nunca es acompañamiento. Es una compositora británica, Rebecca Clark. Ella era violinista y violista, muy buena en su época. Estaba siempre tocando con los grandes músicos de su contemporáneos a ella, como Heifetz, como Pablo Casals, como Jacques Thibaud, Sigeti, todos estos violinistas famosísimos de la época y chelistas como Casals. Ella tocaba violín y a veces viola, o casi siempre viola. Ella estuvo estudiando en el Royal College y en el Royal Academy de Londres. Luego se fue por 40 años a vivir en Nueva York y ahí hizo prácticamente toda su carrera. Nació, déjenme ver la fecha, 1886 nació y murió en 1979. Bueno, esta obra está escrita, por supuesto, en forma sonata, postromántica, de tradición alemana, y tiene mucha influencia de César Franck y de Claude Debussy. La compuso en 1919, ¿okay? En Nueva York. Y tiene 3 movimientos. El primer movimiento es un impetuoso, luego es un vivace, el segundo movimiento, y el tercer movimiento es un adagio, comienza adagio y termina un risoluto. ¿Okay? Y bueno, espero que la disfruten.
Britten. Benjamin Britten, también compositor británico, pianista, muy famoso como pianista también. Lacrimae es la siguiente obra que vamos a tocar. Este Lacrimae de Britten es una de las obras más importantes que tiene el repertorio de viola del siglo XX. Britten nació en 1913 y murió en 1976. Lacrimae es opus 48 y él lo subtituló, le puso otro título que es Reflexiones sobre una canción de John Dowland. John Dowland era un laudista, o sea, tocaba laúd, de 1500 y algo por ahí, ¿no? 1597 es esta canción que él escribió. La canción se llama Si mis quejas pudieran mover la pasión, ¿okay? De esa época. Es un libro que le escribió John Dowland y el libro se llama Si mi memoria no me falla, Lacrimae también, ¿okay? Britten escribió esta obra en 1950. Para la versión original, es la primera, piano, viola y piano. ¿Okay? Y luego en 1976 se hizo otra versión para viola y orquesta. La característica de esta obra, que es, él no la llamó nunca variaciones sobre un tema de John Dowland, sino reflexiones sobre un tema de una canción de John Dowland, ¿no? Porque él trabaja la variación, la forma de la variación, de forma a la inversa. El primero presenta todas las variaciones y de último presenta el tema de la canción original, que lo hace al revés que todos los compositores importantes no es que siempre lo hace así, pero en esta obra él lo hizo al revés. Entonces, cada una de estas variaciones son como estados de ánimo, donde él utiliza diferentes recursos del instrumento para mostrar, como hacer una premonición de que ya viene el tema original, que lo van a escuchar cuando lleguemos al final, lo van a oír.
siglo XX, como se habrán dado cuenta, fue muy particular y, por supuesto, trajo muchísimos cambios a nivel de la humanidad. Y, por supuesto, trajo muchos cambios a nivel de la música. Hemos escuchado una obra, digamos, del año 1942, en pleno fragor de la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar, y también una obra compuesta al final de la Primera Guerra Mundial en el año 1919. Y por supuesto, encontramos estéticas, encontramos estilos, encontramos sobre todo vivencias de los compositores, porque una cosa es componer durante la guerra y otra cosa es componer inmediatamente después de la guerra. Lo recuerdo mucho por mis padres. Uno de ellos vivió justamente su juventud en la guerra. La otra vivió justamente sus primeros... nació, digamos, en la guerra y vivió los primeros años, digamos, de la posguerra. Son circunstancias totalmente distintas. Y, por supuesto, conducen a estéticas distintas. Pero también, no solamente la guerra induce a estéticas, también ciertos acontecimientos que ocurrieron en la música en el siglo XX. En 1930 hubo 3 escándalos grandes.
Ustedes conocerán uno, que fue inmortalizado por la película Coco Chanel y Igor Stravinsky, que es el estreno de la consagración de la primavera. Ese famoso episodio en el cual el público presente no entendía lo que estaba ocurriendo y empezaron a pegar gritos, empezaron a tener discusiones entre quienes les gustaba eso y quienes no les gustaba eso, al punto de que el coreógrafo, que era Nijinsky, tenía que dar patadas en el piso para que los bailarines no se perdieran, porque llegó un punto que la música no se escuchaba. La estreno de la consagración del primavera. Pero ese no fue el único escándalo. Unos meses antes, en Viena, hubo la Noche de las Bofetadas, que fue un concierto en el cual se presentaron obras de la segunda escuela de Viena, es decir, obras de Schoenberg, de Alban Berg y de Anton Webern, y la cosa terminaba con un ciclo de canciones de Mahler. El ciclo de canciones de Mahler nunca se llegó a tocar, porque el escándalo que se formó fue tan grande que ni siquiera pudieron terminar el concierto. El otro escándalo no ocurre justamente en las salas, sino ocurre con un grupo de compositores que justamente iban un poquito en contra de los excesos que había conducido el postromanticismo, aquellas obras con orquestaciones gigantescas, obras tan grandes como por ejemplo el Electra de Strauss, en donde el compositor dirigiendo decía, tenía una súper soprano cantando al lado, decía, más fuerte, aún no oigo a Frau Heinz, aún oigo a Frau Heinz. Imagínense entonces hubo como una reacción ante eso de algunos compositores que optaban justamente por, en lugar de expresiones grandilocuentes, de exacerbado, lo que ellos en la parte, digamos, del romanticismo que a ellos no les gustaba, y lo anteponían a el humor y sobre todo la ironía, que en muchas épocas se ha visto como sinónimo de inteligencia. Entonces, uno de los compositores más representativos de esa época, digamos, de reacción ante los romanticismos exacerbados, era Erik Satie, de quien se cumplen 100 años de su fallecimiento este año. Erik Satie era un compositor muy particular, de esos que la gente se sentía atraída, se acercaba a él y después por alguna razón salían peleados con él. Él era muy amigo de Toulouse-Lautrec, el famoso pintor de grabados, hasta que le robó la novia. Era muy amigo de Debussy, Satie, por supuesto, admiraba su obra, impulsó la creación del grupo de los 5 y se separó de ellos. No solamente eso, en el año 1892, él se sintió atraído por un gran gurú de una orden Rosacruz y se metió a Rosacruz. Al año siguiente se peleó con el gurú y fundó su propia orden, del cual era el gurú y era el compositor principal de esa logia, en la cual nadie se escribió. Este compositor también hacía un conjunto de obras con unas indicaciones de lo más extrañas. Piezas en forma de pera, preludios flácidos para un perro y cosas así. Una de estas obras, compuesta en el año 1913, por cierto, en el mismo año de la creación de la consagración de la primavera, tiene el curioso nombre de Embriones disecados. Y es una obra que tiene unas indicaciones de lo más curiosas, como una que aparece a mitad del primer movimiento que dice, como un ruiseñor con dolor de muelas. El segundo movimiento, que nos evoca una marcha fúnebre muy famosa de un compositor, la satiriza e invita a la imaginación porque coloca una indicación que nos hace perdernos. Dice que es la cita de una célebre mazurca de Franz Schubert. Schubert nunca compuso mazurcas. Y el primero y tercer movimiento están acompañados de una cadencia
para ser tocada obligatoriamente por el pianista. Cuando lo oigan se van a dar cuenta de por qué es una cadencia obligatoria. A continuación les iré leyendo solamente el encabezado de cada una de las 3 piezas. Con ustedes, los embriones disecados de Erik Satie. A una oloturia, número 1. La oloturia, la introducción la coloca a propósito, conocida por el ignorante como el pepino de mar. Por lo general, la oloturia trepa por piedras y bloques de rocas, como el gato. Y como el gato, este animal ronronea. También segrega una seda bastante babosa. La acción de la luz parece molestarla. He observado una oloturia en la bahía de San Melo. Número 2. Para un helioptalma. Los helioptalmas son crustáceos con ojos inmóviles, muy melancólicos por naturaleza. Estos crustáceos viven aparte de la sociedad en agujeros entre las rocas.
Número 3. Para un podoftalmo. Crustáceos con antenitas con ojitos móviles. Son infatigables cazadores. Se encuentran en todos los mares. Por cierto, la carne del podoftalma es un manjar realmente exquisito. Hablar de Elliot Carter es hablar probablemente del compositor más longevo de la historia de la música. Cuando veo la fecha de nacimiento de Elliot Carter y veo la fecha de fallecimiento, pego un brinco. Este hombre nació en 1908 y falleció en el año 2012. Vivió 104 años. Es decir, creo que solamente le ganó Olivia de Havilland. Pero aparte de ella fue un compositor tremendamente prolífico. No solamente eso, sino una parte importante de su obra fue compuesta entre los 90 y los 100 años de edad. No solamente eso, hay una buena cantidad de títulos compuestos por él después de los 100 años de edad. O sea, no fue solamente que tuvo una larga vida, sino que estuvo activo prácticamente hasta el final de sus días. Algo realmente admirable. Elliot Carter, vamos a oír una obra que es de sus primeros años. Primeros entre comillas, ya tenía 35 años. Pero estamos hablando de una obra en la cual acompaña justamente en espíritu a un conjunto de compositores que formaron como esa especie de, digamos, gran despertar de la música norteamericana que se produjo justamente a principios de los años, finales de los años 30, principios de los años 40. Ese grupo que fue justamente estimulado por una mente brillante un compositor llamado Sergio Koussevitzky. Sergio Koussevitzky tuvo la visión de aglutinar y reunir a un conjunto de compositores
en un lugar mágico ubicado en Massachusetts llamado Tanglewood. Y hubo un conjunto de compositores que estuvieron justamente en esa especie de movimiento y produjeron una cantidad enorme de hermosa música. Entre ellos se encontraban, por supuesto, Igor Stravinsky, emigrado de aquella misteriosa tierra bizantina, pero también se encontraba Aaron Copland, de quien nosotros recordamos esa famosa melodía que era la que nosotros escuchábamos cada vez que arrancaba un vagón del metro. No era casualidad, era colocada justamente en los vagones del metro de Caracas. Es un recuerdo de quienes conocíamos el metro cuando fue inaugurado. Ese esa especie, digamos, de acorde absolutamente abierto, sin tónica, sin dominante, simplemente abierto hacia un destino incierto, en donde no se sabe qué va a ocurrir, simplemente les dejamos un final abierto, que era muy característico de los movimientos lentos de Copland. Fue, por supuesto, tomado por en aquel Somewhere de West Side Story por Leonard Bernstein, y acompaña mucho pues su parte de su música. Lo encontramos justamente en el final de su sinfonía La Era de la Ansiedad. Un poco de eso es lo que nosotros vamos a encontrar en su elegía, la cual fue compuesta en el año 1943, en donde vamos a encontrar un delicioso diálogo entre la viola y el piano, en el cual siempre que parece que va a resolver, nos va llevando hacia otra puerta abierta y otra puerta abierta y otra puerta abierta. Y cuando termina la obra, nos va a dejar con otra puerta abierta.
Salvador habla mejor que yo, ¿no? Y él sabe más de historia que yo. Pero yo digo cosas y tú vas a completar. Ok. De Nino Rota. Nino Rota, compositor italiano, famosísimo por la música que escribió para películas, entre ellas la más famosa, El Padrino 1, 2 y 3. En la primera parte de su vida, él escribió música académica, pero ya después empezó a escribir música para cine y bueno, súper famoso. Hizo la música de películas de Fidel y de Coppola, Fellini, exacto. Entonces, ¿y cuál es la famosísima que tú me dijiste? De Fellini nosotros recordamos sobre todo La Strada, aquella mágica historia que ocurre en un circo entre una payasita interpretada por Giulietta Massina y un hombre gigante interpretado por Anthony Quinn, o aquel cineasta, aquel escritor con una crisis creativa, era un director de cine, con una crisis enorme creativa que era interpretada en 8 y medio por Marcello Mastroianni, o aquella escena divina de Anita Ekberg con Marcello Mastroianni en la Fontana de Trevi, con ella vestida de negro, en aquella famosa escena de la Dolce Vita. Tantas otras películas que fueron musicalizadas en su totalidad por Nino Rota. Sí. Es un compositor neorromántico y conocido por sus famosas melodías. Su época académica es totalmente tonal y está alejado de las influencias de composición de la época. Él nació en 1919 y murió en 1979. Este intermezzo, él lo escribió en 1945 y se lo dedicó a el violista del célebre cuarteto italiano, famosísimo cuarteto italiano de Italia. Y el violista se llamaba Piero Farulli, que tuve el honor de conocer y que me dio clases cuando yo estudiaba en Madrid, y lo pude conocer, ¿no? Me siento feliz de haber conocido una eminencia así como él. Y este intermezzo Rota se lo escribió a él. También escribió una sonata de viola, 2 sonatas más de viola. Tiene Nino Rota en su época académica.